Muy buenas tardes, días o noches, todos sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el quinto capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Sin más que decir, empezamos. Capítulo 5. Titulado, Una oportunidad. El soberano miró a su alrededor. Ya era de día y el ambiente era extrañamente tranquilo. El viento susurraba entre las ramas invertidas de los árboles, creando un suave eco en la segunda capa del abismo. La serenidad no le molestaba, en realidad, la apreciaba. El silencio le brindaba un respiro en medio del caos del abismo, aunque no duraría mucho. Con un movimiento ágil, se levantó de su lugar y, sin pensarlo demasiado, tomó impulso para saltar hacia uno de los puentes cercanos. La madera crujió levemente bajo su peso, pero no detuvo su paso. Su mirada estaba fija en el camino mientras avanzaba con determinación. Se dirigía hacia el centro de la segunda capa, buscando algo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Cada paso lo llevaba más lejos, saltando de un lugar a otro con la precisión que había perfeccionado a lo largo de los años. Criaturas del abismo, grandes y pequeñas, se cruzaban en su camino. Las esquivaba con movimientos calculados, evitando combates innecesarios. Apartaba a las más pequeñas con gestos certeros, mientras que a las de mayor tamaño simplemente las evadía. Entonces lo notó. Una presencia. Ya lo había sentido minutos antes, delatado por la torpeza de su perseguidor. Su ritmo no se alteró. Reconoció de inmediato quién era. No representaba una amenaza ni un obstáculo que le preocupara. ¿Hasta dónde piensas seguirme?, se preguntó, con una ligera sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Redujo el paso, manteniendo un ritmo más pausado. Finalmente, tras un rato de disminuir su velocidad, se detuvo frente a un majestuoso árbol invertido. Su forma era imponente, pero Cairo no parecía mínimamente impresionado. En cambio, giró lentamente sobre sus talones y fijó la mirada en otro árbol más pequeño, a una distancia considerable. «Deja de esconderte, Rico», ordenó en un tono tranquilo pero firme, sin molestarse en alzar la voz. Hubo un breve silencio. Luego, tras unos segundos de incertidumbre, la pequeña figura de la niña salió de su escondite detrás del tronco. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, ya fuera por vergüenza al ser descubierta o por la fatiga del recorrido. En sus ojos brillaba una mezcla de sorpresa y frustración. «Lograste seguirme hasta aquí. No está mal», aplaudió suavemente, en un gesto de reconocimiento. Rico sintió una punzada de orgullo ante el comentario del soberano, aunque la curiosidad la invadió al instante. ¿Cómo me descubriste?», preguntó con cierta timidez, sus ojos llenos de inocente admiración. Cairo se encogió de hombros, restándole importancia a la pregunta mientras sus palabras salían en un tono casual. «Soy experto en sigilo», respondió con simpleza. «Mis sentidos están perfectamente entrenados para notar si alguien me sigue, incluso desde grandes distancias». Los ojos de Rico se abrieron con asombro. Su curiosidad natural se encendió ante aquella afirmación, y su imaginación la llevó a preguntarse cómo sería poseer habilidades tan sorprendentes. «Eso es impresionante», exclamó sin poder contener su entusiasmo. «Debe ser súper fuerte». Cairo no pudo evitar que sus labios se curvaran en una leve sonrisa. El entusiasmo de Rico, tan genuino, le resultaba casi enternecedor. Asintió con serenidad, su expresión serena pero aún teñida por esa sonrisa discreta. «Lo soy», respondió con calma, sin rastro de falsa modestia. «Puedes apostar que estoy por encima de Ozen, o de cualquier otro silbato blanco». Los ojos de Rico brillaron con una mezcla de sorpresa y emoción.
Aquella declaración era enorme para ella. Pero una duda, más profunda, empezó a tomar forma en su mente. ¿Incluso más fuerte que mi madre? La pregunta lo detuvo por un momento. Liza. Aquel nombre, tan familiar, resonó como un eco lejano dentro de él. Cairo cruzó los brazos, adoptando una postura pensativa. No era una pregunta trivial. No para él. Más fuerte que Liza. Repitió en voz baja, casi como si se lo preguntara a sí mismo. Sus ojos se entornaron levemente, y una sombra de nostalgia pasó por su rostro. La imagen de Liza apareció con nitidez en su memoria. Indomable, orgullosa, imposible de ignorar. Su presencia aún dejaba una huella en su interior, como si una parte de ella siguiera viva en cada rincón del abismo. Finalmente, su sonrisa se ensanchó, pero con una melancolía difícil de disfrazar. Supongo que podríamos estar al mismo nivel, respondió al fin, con tono sereno, manteniendo la mirada fija en la niña frente a él. Aunque, diría que estoy un poco por encima de ella. Riko lo contempló maravillada, impresionada por su seguridad, pero también tocada por la cercanía implícita entre él y su madre. Un extraño orgullo se encendió en su pecho al saber que ambos compartían algo que ella apenas empezaba a descubrir. Aunque, en el fondo, dudaba que Cairo lo admitiera abiertamente. El silencio se adueñó del momento. Riko, sintiéndose más confiada, se acercó a Cairo, que se había acomodado sobre una de las ramas gruesas del árbol cercano. Se sentó a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. La brisa suave movía su cabello, y aunque su cuerpo estaba presente, su mente seguía atrapada en la conversación que había tenido con Ozen días atrás. Tomó aire, intentando ordenar el remolino en su pecho. Había una pregunta que llevaba tiempo guardando, algo que necesitaba saber. Cairo, ¿por qué todos me ocultaron que tú eres mi padre? La pregunta cayó como una piedra en el agua, rompiendo la quietud con un eco que se expandió en todas direcciones. Cairo no respondió de inmediato. Bajó la vista, como si el peso de aquellas palabras lo obligara a mirar hacia adentro. Los recuerdos regresaron, arrastrando consigo viejas heridas y decisiones que aún dolían. Suspiró. Su voz, cuando por fin habló, era grave y pausada, como si cada palabra le costara. Cometí muchos errores, Riko. Tomé decisiones que, aún me cuestan. Pensé en mí mismo. Pensé que al rechazar las órdenes del gobierno estaba haciendo lo correcto, pero no consideré a quienes dejaba atrás. Me alejé. Me volví alguien que solo sabía mirar hacia abajo, nunca hacia los demás. Guardó silencio unos segundos. La culpa era visible en su rostro. Su voz, aunque firme, se quebraba en los bordes, como si cada frase desenterrara algo que había intentado sepultar. Me dijeron que habías muerto al nacer. Que no sobreviviste al parto. Y yo, lo creí. No quise aceptarlo, pero lo creí. Sentí que todo lo que había logrado, todo lo que alguna vez soñé construir, se desmoronaba. Miró sus manos entrelazadas, los dedos tensos como si intentaran retener algo que ya no estaba allí. La idea de perderte me destruyó. Me perdí en mí mismo, en mi rabia, en mi dolor. Me volví alguien que ya no reconocía. Riko lo miraba sin interrumpirlo. No hacía falta. El dolor que Cairo transmitía hablaba por sí solo. Y, sin embargo, bajo esa capa de culpa y sombras, ella alcanzaba a ver a su padre. No al explorador imponente, ni al silbato blanco respetado. Sino al hombre que había sufrido una pérdida devastadora, y que ahora buscaba remendar lo que quedaba. Todo sucedió un año antes de que nacieras, durante una de mis exploraciones. La voz de Cairo se volvió tenue, apenas un susurro arrastrado por el viento.
Su mirada, antes firme, se perdió en algún punto lejano, como si una sombra de su pasado lo hubiese atrapado para arrastrarlo de nuevo hacia el abismo. Por primera vez en mucho tiempo, se mostró vulnerable frente a Rico, dejando que su máscara de silencio se resquebrajara, revelando heridas que aún no había encerrado. Mi salud mental comenzó a deteriorarse poco a poco después de encontrar una reliquia en las profundidades. Aunque su poder era abrumador, el precio era demasiado alto. Usarla implicaba perder la razón. Eso no lo supe hasta que fue tarde. Rico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Solo de imaginarlo, su pecho se oprimía. Era aterrador pensar que una reliquia pudiera despojar a una persona de sí misma, arrancarle la cordura poco a poco sin que se diera cuenta. Cairo bajó la cabeza, el brillo de sus ojos opacado por la culpa. Fue entonces cuando te colocaron dentro de la reliquia. La caja anti-maldiciones. Pronunció ese nombre como si le costara, como si cada sílaba le arrancara un pedazo del alma. Me ocultaron que habías sobrevivido, creyeron que era lo mejor. Y quizás, en ese momento, yo ya no era el indicado para decidir nada. El silencio se hizo espeso, denso. Solo el murmullo del viento entre las ramas parecía atreverse a llenar el vacío. Varios de los que alguna vez consideré importantes, intentaron hacerme entrar en razón. Me hablaron. Me tendieron la mano. Su voz se quebró un instante, lo suficiente como para dejar entrever las grietas que su interior arrastraba. Pero no los escuché. No podía creerles. Era más fácil pensar que todo había terminado, que no había marcha atrás. Sus puños se cerraron con fuerza sobre sus rodillas, temblorosos, como si intentaran contener el peso de todo lo que no había podido detener. Dije cosas que no debí. Tantas cosas de las que aún me arrepiento, palabras que no se borran, que siguen ahí, susurrándome cada noche. Respiró hondo, tragando su dolor como si fuera veneno. Los alejé. Rechacé su ayuda. Creí que estaba haciendo lo correcto al desaparecer, al abandonar todo, pero solo estaba huyendo de mí mismo. Rico lo observó en silencio, con el corazón encogido. Ella nunca pensó verlo así, quebrado, humano, herido. Las palabras de Ozen resonaron en su mente, y por fin entendía a qué se refería. Frente a ella ya no estaba solo un silbato blanco legendario, ni el soberano del abismo, sino un hombre al que la culpa lo había mantenido en la oscuridad demasiado tiempo, y que ahora buscaba con torpeza una forma de redimirse. Y ella, por primera vez, sintió que lo comprendía. Con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, Cairo miró a su hija. En sus ojos, marcados por años de oscuridad, una chispa de esperanza comenzó a titilar débilmente. Quizás, después de tanto tiempo perdido, aún había espacio para el perdón, y para volver a empezar. Era apenas un primer paso, torpe y tardío, pero lo estaba dando. Por primera vez, no huía. Por eso he vuelto. Su voz, aunque serena, cargaba el peso de cada año en silencio. Sé que cometí errores graves, Rico. Pero ya no quiero seguir escapando de ellos. Quiero buscar el perdón de aquellos a quienes alejé, de quienes solo querían ayudarme. Hizo una pausa, tomando aire. Quiero estar en tu vida. Eres una de las pocas personas que me quedan en este mundo. Quiero ser alguien importante para ti. Alguien que te acompañe, que te guíe cuando lo necesites. Alguien digno de llamarse tu padre. Rico lo miró en silencio. Las palabras de Cairo no eran perfectas, ni buscaban causar lástima. Eran sinceras. Y en esa honestidad rota, ella encontró algo que no esperaba: consuelo. Aún tenía muchas preguntas, aún quedaban heridas sin sanar, pero supo que esas respuestas vendrían. No necesitaba tenerlas todas ahora.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, tan genuina como la luz que rompía entre las hojas del bosque. Se levantó, respirando hondo, y extendió una mano hacia él. Entonces, empecemos desde el principio. Su voz sonó clara, firme y cálida. Seremos una familia después de encontrar a Maná. Tú te encargarás de buscar su perdón, y yo te ayudaré si puedo. ¿Qué opinas, Kairo? Él la miró, sorprendido al principio por su respuesta tan directa. Luego bajó la cabeza, soltando una pequeña risa que arrastraba algo de alivio. Esa franqueza, esa forma decidida de ver el mundo, era Lisa. Sin duda alguna. Madre e hija. 2 gotas de agua. Extendió su mano y tomó la de Rico con cuidado, como si sostenerla fuera sostener un nuevo comienzo. Me parece lo mejor. Sonrió suavemente. No estaría mal comenzar desde cero. Gracias, Rico, por darme esta oportunidad. Prometo que esta vez no te fallaré. Ella asintió, con una felicidad contenida que se reflejaba en sus ojos brillantes. No importaba cuán rota estuviera la historia entre ambos. Lo importante era que él había decidido quedarse, luchar, sanar. Y eso, era suficiente para comenzar. Ahora, Kairo soltó su mano y echó un vistazo a su alrededor. La vastedad del entorno parecía menos amenazante, más llena de posibilidades. Ya que estás aquí, ¿te gustaría acompañarme un poco más? Los ojos de Rico se iluminaron. Por supuesto que sí. Kairo negó con la cabeza, divertido por la rapidez de su respuesta. Había una energía en ella que no podía evitar contagiarlo, una vitalidad que él creía haber perdido. Entonces sube. Se agachó y le ofreció la espalda. Será más rápido así. Rico lo miró con cierta confusión al principio, pero luego sonrió con confianza. Se subió con agilidad y se sujetó con firmeza a su cuello. Kairo se irguió, asegurándose de que estuviera bien apoyada, y sin más, dio un salto. El bosque se convirtió en un borrón de verdes y sombras mientras comenzaban a moverse, de rama en rama, hacia su próximo destino. Juntos. Pasaron varios minutos hasta que finalmente llegaron al borde del centro del segundo estrato. Había transcurrido un buen rato desde que dejaron atrás la zona del bosque invertido, y continuaron caminando hasta llegar a un claro, en lo alto de una pequeña colina. Allí, Kairo divisó una guadaña cubierta de vegetación. Rico se bajó de su espalda y observó el arma con asombro, su curiosidad avivada por la misteriosa reliquia. Kairo se acercó lentamente a la guadaña, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Se quedó mirando, atrapado en los recuerdos que lo asaltaban al ver aquel objeto. Había pasado tanto tiempo desde que la dejó en ese lugar. Resultaba sorprendente que la vegetación no hubiera muerto a su alrededor. Con cautela, tomó el mango cubierto de musgo, y un tenue brillo oscuro emergió de la guadaña, haciendo que la flora que la envolvía se desvaneciera, revelando así su verdadera forma. La guadaña era oscura y alargada, con una hoja que parecía hecha de un material negro como la obsidiana, pero con un brillo iridiscente que evocaba la misma oscuridad. La empuñadura estaba adornada con runas antiguas, su diseño recordaba a una serpiente enrollada, símbolo de la muerte y la traición. Rico quedó fascinada ante el cambio repentino de la reliquia. Se acercó a Kairo, deteniéndose a su lado mientras contemplaba la guadaña. «Wow, esa reliquia es impresionante», murmuró, su voz llena de admiración. Kairo permaneció en silencio un momento, para luego negar ligeramente con la cabeza. Que su apariencia no te engañe. Esta reliquia fue la causa de muchos de los errores que cometí en el pasado. Rico abrió los ojos, sorprendida por la revelación. Era impresionante, y aterrador, que una reliquia pudiera tener un efecto tan profundo en una persona.
Recordó que nunca había visto ninguna nota de su madre que mencionara algo parecido. Espera, si vuelves a usar esa cosa, ¿te volverás loco otra vez? Cairo negó con la cabeza, desviando su mirada hacia ella. Eso no puede pasar. Una de las cualidades de esta reliquia es absorber los sentimientos negativos del portador, haciendo que se acumulen lentamente. Esa energía oscura se convierte en una fuente de fuerza, aumentando las capacidades del usuario, pero el costo es alto. El abuso de ese poder hace que uno se deje llevar con mayor facilidad por sus emociones, y poco a poco, su mente se desgasta. Esto puede evitarse si no se utiliza esa habilidad. En ese caso, la reliquia queda reducida a una simple arma más. Rico asintió, todavía un poco insegura, pero eligió confiar. Después de todo, Cairo había demostrado su intención de enmendar sus errores. No había razón para seguir dudando. Cairo ajustó la guadaña a su espalda y se dio la vuelta, comenzando a caminar en dirección al campamento. Vamos, Rico. No creo que debamos quedarnos más tiempo aquí. Ahí voy. Respondió ella, girando sobre sus talones para alcanzarlo. Caminó a su lado con tranquilidad, sin perder el ritmo. Mientras avanzaban, pensaba en todo lo sucedido, intrigada por el funcionamiento de aquella reliquia. Era tan compleja que le resultaba extraño que algo así existiera, pero un pensamiento súbito la sacó de su reflexión. Se detuvo de golpe, con expresión de sorpresa y confusión. ¿Por qué la maldición no surtió efecto? Cairo se detuvo al escucharla. La miró unos segundos antes de sonreír con suavidad y sacar algo de entre sus ropajes, mostrándoselo. Gracias a esto. Rico lo observó con desconcierto. Aquella reliquia eran un par de grilletes. Estaban hechos de un metal brillante y pulido que parecía reflejar la luz de forma antinatural. Cada uno tenía inscripciones en un idioma que no reconocía, pero que resonaban con un suave eco en el aire. La curiosidad pudo más que ella. ¿Qué tipo de reliquias son? Cairo tarareó suavemente ante la pregunta mientras retomaba el paso, dándose la vuelta. Te lo explicaré en el camino, respondió simplemente. Ella, ni lenta ni perezosa, se apresuró a alcanzarlo, ansiosa por descubrir el misterio detrás de aquellos grilletes. Mientras se alejaban del claro, un nuevo sentido de propósito y conexión llenaba el aire entre ellos. A medida que avanzaban, un rayo de esperanza iluminaba el sendero incierto que el futuro les deparaba. Fin del capítulo.